Kaixo, arratsaldeon guztioi, beti bezala euskaraz hasiko gara, manez hasiko da, eta gero uste du Ramon Basaldua hor dago prest. Gaizka, atxaldeon, manez altuna gara egunkaritik. Lehenengo galdera izango zen, Betizen kontrako partiduaren ostean, komentatu zenuen jokalariak kantzauta zeudela. Ez dakit bi egun igarota nola daude, nola heltzen dira, edo ze plan daukasun Bartzelonako partidura begira? Kaixo, azkenean hori 6 egunetan 3 partidu jokatu ditugu, orain bihar berriro, eta ikusi behar da, indar aldetik nola gauden, gestio hori partiduro egin behar dugu, jakin nortzuk dauden ondo fizikoki, han gainera partidu gogorra izango da, eta, pentsatu hori 11 partidu hauetan eta 3 egunetik behin jokatuta, normalean, batzutan normalean jokatzen duen jokalari batzuk deskantzatu behar dutela noizbait bebai, eta orduan horren arabera saiatuko gara 11ko onena egiten partidua irabazteko, baina beti jakinda ere fizikoki jokalariak nola dauden, Eta fizikoaz aparte, Bartzelona ligako talderik onenetakoa da, onena ez bada. Baina atzo Reala eta Real Madriden kontra Real Madriden artekoan gertatutakoaren ostean, beldurrik daukazu epaiak egin dezaken lanaren inguruan? Enaiz gehiegi arduratzen horretaz, konfiantza dut danak nahi dugula onena egin, jokalariak, entrenatzaileak, epaileak, ahalik eta ondoen egingo dugula, eta ez naiz horretaz arduratzen egia. Ez dugu nahi epaileak ez errematea, baina kentzea ere, ez daukat nik horren ardura, partidu hasi aurretik. Gaizka, arratsaldeon, Ramon Basaldua, Bizkai Irratikoa. Hau da, zure ustez, denboraldiko partidurik gatzena? Nou kanpen jokatzea? Kaixo, hau da partidurik zailena urtekoa. Hola da, baina, ilusioz goaz baita ere, erronka polit bat daukagu, aurretik, eta baina normalean badakizu urteko partidurik zailena izaten dela, ez bakarri guretzat, talde guztientzat, eta, saiatuko gara emaitza on bat ateratzen, lana ondo egiten, eta beti partidu aurretik beti daukazu esperantza irabazteko, ez? Eurek lidertza galdu dabe azken jardunaldian Sevillan bardinduta, zelako Bartzelona itxaroten dozu, eta zer egin behar dago atletikek bertan zer lortzeko aukerak izateko? Ondo ikusten dut, Bartzelona, ondo ikusten dut, jokalari oso onak ditu, joko ideia oso garbia, eta zer egin behar danan lan ona, defentsiboki saiatu gauzak errezez jartzen beraien kalitatea ez erakusteko, suerte pixkat ere behar bada, han norbaitek zer ateratzen duen gutxi hoietan beti suerte puntu bat eduki behar da baita ere, eta gero saiatu erasoan ailegatzen zaren gutxi hoietan min egiten, edo asmatzen, azkenean aukerak egitea ez da oso erreza, adibidez aurrekoan Leganesek 2 oso argiak izan zituen, eta ez zituen baliatu, eta, han azkenean 2 edo 3 oso argiak dituzunean, saiatu behar zara sartzen, bestela oso zaila da emaitza ona ateratzean. ¿Qué tal, Gaizka? Muy buenas, soy Rafa Beato de Radio Marca. Vais mañana al Camp Nou a un escenario donde siempre es especial jugar, donde lleváis mucho tiempo sin ganar, 17 temporadas creo recordar así, vuela micro, y donde el ambiente está muy enrarecido, ¿no? ¿No te hace mucha gracia que el Barça, el Madrid estén en guerra, unos con el VAR, el otro con los horarios, que se quejen a todas horas de que le benefician a uno, de que le perjudican a otro, etcétera, etcétera? Si se quejan ellos, ¿qué podéis decir vosotros? Es un poco la salsilla del fútbol, ¿no? Lo que pasa que prácticamente es de lo que más se habla, lo que pasa antes del partido, después del partido, es esa salsilla, ¿no? Eso siempre ha habido y siempre habrá. No sé, ahí no entro yo mucho, ¿no? Más intentar analizar bien el partido, intentar hacer las cosas bien allí y hacer un buen trabajo y olvidarme un poco de todo eso, ¿no? Ellos ya siempre, al final entre el Madrid y el Barcelona siempre
hay esa rivalidad, el tema, pues si no son los árbitros, son el entrenador, si no el otro, al final es normal, en los equipos grandes se habla, cuanto más se habla de un equipo, pues más cosas, más polémicas pasan, ¿no? Pero nosotros nos tenemos que abstraer de eso y tratar de hacer un buen trabajo y, ¿por qué no?, sacar un buen resultado allí, ¿no? Opa, Gaizka, Gorka Citores de Onda Cero. Al hilo de lo que estás comentando, no sé si te preocupa en cierta medida todo lo que se está polarizando en torno a Barça, Madrid, VAR, y vosotros sois el convidado de piedra, ¿no? Sois el que estáis ahí en el medio en este partido. No sé si te preocupa todo lo que se está hablando, todo lo que se está generando de una presión extra, no sobre vosotros, sino sobre el estamento arbitral, sobre la actuación del VAR, y al margen de todo esto, ¿tú eres favorable al VAR y a cómo actúa? Gracias. Bueno, a ver, la presión en este mundillo del fútbol la tenemos todos, ¿no? Futbolistas, entrenadores, árbitros, es lógico, se habla mucho de nosotros, entonces siempre estás en el foco, ¿no?, de todo el mundo, y es lógico, cada uno tiene que administrar la presión como mejor pueda, ¿no? Y en ese aspecto los árbitros es lógico que, como nosotros, los entrenadores, los jugadores se equivocan a veces, y como nosotros también nos equivocamos, y bueno, intentar, como te digo, que no nos den nada y que no nos quiten, ¿no? Y en cuanto al VAR, ya he hablado yo, o ya me habéis hecho esa pregunta más veces, y yo evidentemente hay cosas que mejorar, ¿no?, del VAR, pero yo creo que ha ayudado más que perjudicar, ¿no? Pero bueno, siempre va a haber esa polémica. Hola, Alfonso Rand, Diario As. Comentabas en euskera, para ti es la visita al partido más difícil, más duro de la temporada, incluso por encima del Bernabéu pondrías en complejidad, que es más difícil ganar en el Camp Nou. Gracias. Bueno, en los dos, ¿no? Dependiendo un poco del momento del equipo contrario, y bueno, siempre cuando he ido de futbolista también y cuando he ido de entrenador siempre he tenido más la sensación de que, no sé, es una sensación que en el Bernabéu siempre puedes tener alguna opción más, igual, o por lo menos es la sensación cuando iba de futbolista también, ¿no? En el Nou Camp normalmente te sientes muy acosado porque el balón siempre lo tienen ellos, siempre se juegan en campo contrario y es difícil de salir, ¿no? Y la sensación, no yo solo, sino la mayoría de la gente que hemos jugado allí, siempre tenemos la sensación de que alguna pequeña posibilidad más siempre tenías en Madrid, ¿no? De llegar arriba, de hacer gol, pero bueno, luego tampoco es real, ¿no? Porque es verdad que el Madrid también siempre acaba sacando los partidos de casa, ¿no? Y es un gran equipo. Pero bueno, sabiendo que es un partido difícil, nosotros tenemos un reto muy bonito mañana de hacer un buen partido, de tratar de sacar un buen resultado allí, y ¿por qué no, no? Las 3 últimas veces que hemos jugado contra el Barcelona, 2 hemos ganado y 1 hemos empatado. Bien que es verdad que ha sido en San Mamés y no allí, y allí va a ser más complicado, pero nosotros desde luego vamos con la intención total de poder hacer un buen partido y de sacar algo positivo. Aupa Gaizka, Alberto Negro de Radio Euskadi. Comentabas el otro día al término del partido del Betis que hubo bastantes jugadores que acabaron muy cascados el partido ante el equipo andaluz. Luego se ha abierto el debate del momento en el que realizaste los cambios en ese partido. ¿Es el encuentro de mañana, por las características que tiene y porque es el cuarto en 10 días, el partido en el que más cambios tienes pensado hacer? No lo sé. Si los cambios antes, normalmente a cualquier entrenador, si los haces pronto es porque los has hecho demasiado pronto, y si los haces tarde porque los haces demasiado tarde, ¿no? El otro día el equipo estábamos bien y no veíamos esa necesidad, ¿no? Sabíamos que teníamos que guardar cambios para la última hora, para los últimos 10 minutos, aparte que ahora están dando 7 minutos de descuento, los partidos ya no duran 90, sino duran 100, y así pasó al final. Y si los haces demasiado pronto, ya te digo que siempre, al final todo marca el resultado, y si los haces muy tarde, pues porque los haces muy tarde, ¿no? Veremos a ver, mañana empezar el partido de una manera, acabar de otra, lo tenemos en mente, y siempre administrando, pues lógicamente, que los jugadores no pueden jugar cada 3 días, todos los días, a la intensidad que jugamos nosotros, ¿no? Y bueno, vamos a tratar de administrar lo mejor posible, pero siempre con la mente en sacar un buen resultado. Hola Gaizka, Robert Barsi del Correo, ¿qué tal estás? 2 preguntitas en una. Decía Caparrós aquello, ya sabes, que ir al Camp Nou es como ir una vez al dentista, ¿no? Al año.
No sé cómo se plantea un partido contra el Barcelona en su campo. Es verdad que ahora no hay gente, la presión en ese sentido es menor, pero ¿qué fórmula se les puede dar a los futbolistas para desarmar a un equipo tan potente como el Barça? Y en segundo lugar, si contemplas una defensa de 3 centrales y 2 carrileros mañana. Gracias. Bueno, la fórmula, ¿quién la tiene, no? Para ganar allí. Lo que es importante es tener un plan, ¿no? Y el plan lo tenemos, lo vamos a trabajar muy bien, como siempre lo trabajamos antes del partido, que todo el mundo tenga las cosas claras de lo que tenemos que hacer. Y allí, como he dicho, ¿no? Al final es un poquito que tienes que hacer las cosas muy bien, tienes que tener un punto de suerte también, porque ellos van a generar siempre, y luego las pocas veces que tienes o las ocasiones que tienes que intentar acertar, ¿no? Ya te digo, el otro día, por ejemplo, el Leganés con 0-0 en el minuto 10 tuvo 2 clarísimas delante del portero y no acertó. Entonces ahí sí que es verdad que las que tienes que intentar hacer gol cuando llegas arriba, ¿no? Y luego defender bien, porque eso es muy importante también, ¿no? Y luego, ¿cuál era la otra pregunta? Perdona. La defensa de 3, sí, siempre estamos abiertos a jugar con 3, a jugar con 4. Son 2 opciones que tenemos trabajadas y que las hemos hecho indistintamente, y bueno, elegiremos la que más se ajuste al plan de partido, ¿no? Opa, Gaizka, Arratsaldeon. Hablabas el otro día. Bueno, el otro día no sé, que lo más importante quizá a ti también te tendrá que costar, supongo. Perdóname, pero justo se ha cortado, no te he escuchado la pregunta. Te he escuchado solo el final, pero no he podido entender la pregunta. Vale. Nada, te preguntaba en el tema cómo se llevará una plantilla un día para otro, jugar, recuperación y saber que no va a ser una semana, sino que van a ser 3 o 4. Bueno, a ver, he escuchado la última parte solo de la pregunta, pero bueno, sí, lo de jugar, ¿no? Me preguntas lo de jugar tan de continuo y cómo se administra, ¿no? Bueno, pues teniendo en mente un poco como hablando con ellos, cómo están, y luego teniendo en mente el tipo de partido, ¿no? Hay jugadores que los vamos a utilizar más en unos partidos que en otros, por la manera, no es lo mismo jugar contra el Barça allí que jugar en casa como la semana que viene contra el Mallorca, no sé, al final los entrenadores pensamos no solamente en el partido de mañana, sino en el siguiente también, y del anterior también, ¿no? De cómo vienen. Hay algunos que están un poco más frescos de cara a mañana, otros los tengo muertos todavía porque llevan 3 partidos seguidos, otros siempre son duda si van a jugar o no, hasta hoy a la tarde, hasta mañana a la mañana, a ver si pueden jugar o no. En un periodo tan corto, pues hasta el último momento muchas veces es difícil, ¿no? Decidir con qué jugadores cuentas o están sanos, ¿no? Para jugar, y siempre tienes que tener en mente eso, ¿no? Cuál es el partido, cuál es el siguiente, cuál es el anterior y el estado de los jugadores, y sobre todo la acumulación de los minutos, ¿no? De si un jugador lleva 3 de 90 seguidos en 6 días y este va a ser el 10º día, el 4º partido, si no. Eso es un poquito, ¿no?, lo que tenemos que gestionar ahora mismo los entrenadores, o igual poner a un jugador sabiendo que le da la gasolina para 60 o 70 minutos, guardar a uno sabiendo que puede jugar los últimos 30 minutos o los últimos 40 minutos. Esa es un poco la gestión que tenemos que hacer de la plantilla, ¿no? Arratsaldeon, Gaizka, Alberto de Mundo Deportivo. ¿Qué tal? Te quería preguntar, bueno, el equipo empezó después del regreso 5 puntos de Europa, han pasado 3 partidos y bueno, ha habido un cambio de equipo, un poco, se ha subido un poco una plaza, pero el equipo sigue a 5 puntos. ¿Cómo evaluarías la situación ahora mismo con respecto a Europa, a las posibilidades que siguen a 5 puntos después de 3 partidos pasados? Gracias. Pues bueno, no suelo hacer muchas evaluaciones en cuanto a lo de los puntos, la clasificación y eso, ¿no? Más en el partido y en el día a día, ¿no? Tratar de ganar cada día sin mirar mucho la clasificación. Como dijimos al principio, ¿no? Después del coronavirus, el agujero que tenemos para llegar arriba nos exige ganar muchos partidos, ¿no? Entonces tenemos que ir partido a partido mirando. Es verdad que hemos sacado 5 puntos de 9, pero claro, para
para engancharte a esos puestos. El Villarreal ha ganado los 3 partidos, ¿no? Nosotros todavía no hemos perdido después de la vuelta, venimos de ganar, de hacer los 2 empates buenos, pero si queremos llegar a esas posiciones tan altas, es lógico que tienes que ir ganando partidos de seguido, ¿no? Y eso no es nada fácil para nadie, menos para un equipo como nosotros, ¿no? Porque quitando Madrid y Barcelona nadie está ganando, el Villarreal el único, los demás nadie está ganando de seguido, ¿no? Pero sabemos la necesidad que tenemos si queremos aspirar a estar hasta el final en esa lucha de ir sumando de 3 en 3, ¿no? Eso ya sabíamos de la dificultad, ¿no? Es que Aitor Martínez de ya. El otro día hablábamos de Villalibre, que no estaba para jugar de inicio. No sé si con un par de entrenamientos más, pues no ha tenido tiempo para más. Los minutos que tuvo el otro día, sí está para, no sé si para partir de inicio, pero sí para media parte, por ejemplo. El caso del vencedor también, ¿cómo le ves? Porque lleva 3 semanas, si no me equivoco, entrenando con vosotros. Pierdes a Beñat, pierdes a Ibai, y bueno, un poco cómo están el resto. Y en este aspecto, jugadores que no han tenido presencia casi en estos partidos, en estos 3 primeros partidos, enchufarles de cara al final de Liga, ¿consideras que va a ser vital? Opa, ¿qué tal? Bueno, a ver, el tema de Bence y está entrenando con nosotros y hoy casi seguro viajarán con nosotros, tanto Vivian como Vencedor, y bueno, son jugadores de futuro, de presente y que están en nuestra dinámica, ¿no? ¿Más preguntas? ¿Qué más? Sí, el tema de Asier, si está para... Sí, Asier, perdona. Sí, Asier. Más minutos. Sí, el tema de Asier, bueno, ha estado 10 días parado y yo creo que cada vez va a poder estar más, ¿no? O poder participar más. Estamos contentos con él. El otro día también volvió a tener una ocasión. Es el delantero, más delantero que tenemos, ¿no? Es el jugador que llega a esas posiciones de desmarques al primer palo, de que está más cerca del gol, ¿no? El resto son más segundos delanteros o jugadores que juegan en el frente de ataque como Willy o como Raúl, que es un segundo delantero, ¿no? Pero el delantero que tenemos, Kenan, también es un segundo delantero, no es un delantero centro, y yo creo que el delantero que está más cerca ahí, ¿no? de eso es Villa, y estamos muy contentos con él, pero sí es verdad que todavía necesita un poco más después del periodo de baja que ha tenido, ¿no? Gaizka, Gorka Citores de Onda Cero de nuevo. Tienes la baja también muy importante de Yuri. Desde que cogiste al primer equipo, las bandas en sus laterales, tanto con la defensa de 4 como con la defensa de 3 centrales, bueno, pues tienen una importancia capital en el juego del equipo, y la aportación tanto de la banda derecha como en este caso de la banda izquierda de Yuri, que no va a estar en el Camp Nou, es fundamental tanto en defensa como sobre todo en ataque. Yo no sé cómo consideras, cómo valoras la baja, y si tienes claro que va a ser Valenciaga o también le das opciones a De Marcos, o va a depender un poco del sistema de juego en defensa. Bueno, sí, a ver, cuando falta uno que suele jugar normalmente no estoy muy preocupado porque es una oportunidad para otro, ¿no? Y ahí en esas posiciones tenemos a Valen, tenemos a Demar, tenemos a Leque, gente con la que estoy encantada, que cuando les pongo estoy todavía pues súper contento, ¿no? Porque les doy una oportunidad que se merecen de jugar, o sea que cualquiera de ellos puede jugar, depende si jugamos en defensas de 4, en defensas de 5, cualquiera de ellos confío plenamente, y es verdad que Yuri suele jugar normalmente con nosotros, pero cuando no está y lo han hecho los demás, tengo total confianza en cualquiera de ellos, ¿no? Gaizka, Ramon Basaldua Bizkai Irratikoe, Villalibreren ganean lehen erderaz esan duzu, mutila ikututa egoan, zelairatu eta gol bat sartu, bestean be errematea langara, zelan dago Asier, eta beste galdere bat, zelan ikusten duzun aurkaria, zelan ikusten duzun Kike Setienen Barcelona? Bueno, Asierren inguruan, posik ez, gero eta hobeto dagoelako, 10 egun zan entrenatu barik, eta ez du egin prestakuntza osoa, eta, pixkanaka egia da, entrenatzeko denbora askorik ez daukagula, baina gero eta hobeto aurkitzen da, eta laguntzen ari da, oso pozik gaude berarekin, eta espero dugu lehen hartzea forma, eta eukitzea aukera bezala, ateratzen den bakoitzean oso ondo egin du, ez?
Eta gero Bartzelona ba oso ondo ikusten dut, ez? Lider doa, jokalari handiak ditu, batez ere bat munduko onena dela, eta taldea ondo ikusten dut, ez? Ondo jokatzen dute, jokalari onak dituzte, eta ekipo talde oso arriskutsua, ez? Primeran, mila esker guztioi. Bale, eskerrik asko, gero arte.